Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy vamos a tener un programa maravilloso, pero antes de empezar, quiero dar un reconocimiento muy especial a las marcas que hacen posible este programa, a la Universidad de AFIT, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster de Negocios Digitales, a Negocios en tu Mundo, a Global MBM, a Pragma y a la red Intersoftware. Tenemos un invitado fenomenal hoy, profesor Helmut Treff. Profesor, qué placer de verdad tenerlo en este programa. María Mercedes, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en estas entrevistas tan importantes y tan inspiradoras para las nuevas generaciones. Mil gracias. Así es. Bueno, voy a hacer una pequeña antesala. Yo creo que es un reconocimiento muy chiquito a su historia, pues a su formación académica, pero creo que con todo lo que nos va a contar vamos a ver esa maravillosa experiencia que usted ha tenido en la vida. El profesor Helmut es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT. Adicionalmente, es magíster en ciencias de la computación en Maharishi International University de Iowa y además su PhD es en Ingeniería Eléctrica y de la Computación de la Universidad de Rutgers. Bueno, profesor, creo que con eso hago pues una pequeña antesala, pero yo quisiera que empecemos a conversar acerca de esa historia suya en la ingeniería de sistemas. Que yo quiero que nos cuente un poquitico de esa anécdota de un romance entre el café y las tarjetas perforadas. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, María Mercedes, muchas gracias por traer eso a colación. Es una historia realmente muy significativa para mí en la vida. En este ratico vamos a estar conversando mucho acerca de interfaces humano-computador, ¿cierto? Que es la forma como los seres humanos interactuamos con los computadores y con todos los otros dispositivos, hoy en día celulares, etcétera. Y conversábamos que cuando yo empecé en la Universidad de AFID en el año 1979, las interfaces humano-computador eran muy diferentes. Pasábamos la información al computador a través de tarjetas perforadas. Entonces, lo primero que uno tenía que hacer es que iba a un sitio en el cual uno perforaba sus tarjetas, ¿cierto? Es como una máquina de escribir, pero en lugar de escribir sobre el papel, salen unas tarjetas perforadas. Mis primeros semestres de la universidad yo conocí al amor de mi vida. Una mujer espectacular con quien llevo ya 33 años de matrimonio. En esa época éramos novios, estábamos comenzando nuestro noviazgo. Entonces, nuestras primeras citas eran yendo al Café Legris en esa época, que quedaba en la 10, perdón por la propaganda. Pero a veces yo le decía, mi amor, yo no puedo porque tengo que hacer un programa mañana, entonces tengo que ir a perforar tarjetas. Y nos queríamos tanto que nos íbamos juntos a la sala de perforación de tarjetas. Mis compañeros de la universidad de esa época la recuerdan mucho a ella. Y perforábamos juntos esas tarjetas, pasábamos allá 1 hora y media, algo así, perforando las tarjetas. Luego yo las llevaba a su casa y era una cita maravillosa y habíamos disfrutado mucho estar juntos. Ay, es una historia muy bonita, porque la verdad es un cambio también muy grande de lo que pasaba en ese momento en la computación y lo que pasa hoy. Bueno, eso era cuando usted estaba en el pregrado Uh-huh. bueno, estamos hablando entonces de las tarjetas perforadas, pero hay un área en la que usted se ha especializado y que desde ese momento empieza a encontrar la cercanía. Cuéntenos un poquito de cómo inició toda esta aventura por la realidad virtual y aumentada desde ese momento. Entonces, como ese proceso evolutivo desde las tarjetas perforadas a lo que ha pasado, de lo que está pasando hoy con la realidad virtual y aumentada. Exacto, es una historia entonces muy bonita, realmente como de 40 años. Yo no había hecho ese cálculo, como de 40 años. Eh, te- te la, Permíteme contártela un poco como desde mi perspectiva, ¿cierto? Desde lo que yo viví. Eh, yo siempre he sido un enamorado de la parte gráfica. La parte gráfica para mí es muy, muy importante. Eh, y desde esa época, desde que estaba en mis comienzos en la Universidad de AFIT, por ejemplo, eh, como te decía, la entrada de los computadores eran tarjetas perforadas y la salida eran listados, eran unas hojas grandes con colores verde y blanco. No sé si tú los hayas conocido. Y esa era la forma de interactuar con el computador. Pero me gustaban tanto las gráficas a mí desde esa época que eh, yo le decía a los profesores, profes, ¿me permiten? Hago unas pasadas, así lo llamábamos, porque tú pasabas tu programa, entrabas las tarjetas y te entregaban el listado.
me permiten unas pasadas que yo quiero hacer unas cosas de gráficas. Y me decían, claro, claro. Yo recuerdo en esa época a mi profesor Alberto Restrepo, uno de los creadores de este programa, mi profesor de estructura de datos y algoritmos, me decía, claro, claro, maravilloso. Había un ambiente muy libre donde nos permitían hacer muchas cosas y explorar muchas cosas en esa época. Y entonces yo era feliz porque ponía a graficar funciones matemáticas. Entonces entraba la función y es igual a x al cuadrado y salía una parábola. Y yo era feliz con esas cosas. Y recordaba que en la oficina de uno de mis profesores había lo que en esa época se llamaba arte por computador, que eran unas líneas rectas creadas con unos ciertos intervalos de tal forma que se generaran con sus tangentes como unas curvas y eso. Ese era el arte que se generaba por el computador en esa época. Bueno, yo trabajé un tiempo en la industria, aparecieron los PCs, ya con los PCs los interfaces humano-computador mejoraron muchísimo porque tú ya podías digitar directamente en tu computador, veías las gráficas que antes no las tenías. Entonces el ancho de banda, la información que fluye en un sentido y en el otro mejoró muchísimo con los PCs. Y bueno, yo estaba trabajando en la industria en la época de los 80s, en los 90s, y volví por una circunstancia que se dio, regresé a la academia como profesor. Ya en ese momento hubo un avance muy grande porque ya existía la posibilidad de desplegar imágenes no solamente en 2D, sino en 3D en la pantalla de tu computador. Entonces en ese momento empezamos a hacer polígonos, dibujar casitas con cuadros y triángulos en los cursos de computación gráfica que yo los he dado en EAFIT desde hace más de 30 años. Hoy podríamos estar hablando de todas estas imágenes NFT y demás que se crean, pues que querían con digitales. O sea, Sí, eso con era pues bajas como resoluciones, exactamente, y eso era lo más avanzado que podíamos hacer en esa época. Bueno, profesor, yo le confesaba a usted detrás de cámaras y debo decirlo, es que es increíble que usted hable de esas gráficas cuando para tantos las gráficas pues no nos hablan mucho. Entonces, ¿qué significaba para usted toda esa creación y cómo eso también transformaba pues digamos que la vida de ustedes como ingenieros? bueno, sí, tocas un punto muy importante, María Mercedes, y es el hecho de que eh, hay muchas áreas del conocimiento donde la representación gráfica de lo que está ocurriendo es supremamente importante. Una de ellas es una asignatura que se llama cálculo en varias variables. Tú me contabas también detrás de cámara que te tocó verlas, no sabía que los negociadores internacionales veían esa asignatura. Cuando yo la vi, María Mercedes, yo realmente tomaba los textos y a mí me decían, este es el paraboloide hiperbólico, es una función un poco extraña que se parece a una silla de montar de un caballo. Y yo te lo digo sinceramente, y para que el público se ría de mí, yo cogía el texto, lo ponía al frente y trataba de mover el texto como para mirar desde distintos puntos de vista esa gráfica. Y claro que la gráfica no cambiaba y yo no lo lograba entender. Entonces fue una cosa muy bonita, haciéndonos, yo creo que vamos a estar saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero saltándonos en el tiempo más o menos al año 2006, después incluso de mi doctorado. Trabajamos un proyecto muy bonito con el profesor Pedro Vicente Esteban. Y lo que hicimos fue construir una aplicación de realidad aumentada, y estamos hablando del año 2006, ya casi 20 años, en la cual poníamos algo parecido a un código QR en el escritorio. La persona observaba la realidad y la realidad aumentada a través de unas gafas de realidad virtual. Y como esas gafas de realidad virtual no tenían la cámara, que hoy en día el HoloLens de Microsoft, por ejemplo, sí lo tiene, pues nosotros lo que hacíamos era que a esa gafita de realidad virtual le pegábamos literalmente con cinta de enmascarar, le pegábamos una webcam aquí encima y entonces quedaba armado como el dispositivo de realidad aumentada. El caso es que usamos ese dispositivo para que los estudiantes pudieran ver las superficies en el espacio proyectadas encima, como flotando encima de ese código QR. Y ahí sí, entonces los estudiantes ya podían con su propio movimiento ver la curva desde izquierda a derecha o tomaban el código QR, lo giraban de una forma u otra y entonces podían interactuar. Incluso el profesor era colaborativo, entonces el estudiante estaba viendo eso, el profesor también estaba viendo eso y el profesor podía señalar a algún punto específico de la superficie en el espacio y de esa forma hacer una tutoría supremamente efectiva. Y ahí tuvimos con el profesor Pedro Vicente Esteban, que ha sido mi aliado en estos temas desde hace más de 20 años,
una anécdota muy bonita, y era que Pedro Vicente tenía en ese momento un estudiante que había visto la materia 2 veces, no la había logrado ganar, estaba viendo la materia tercera vez y la perdía, salía de la universidad, y el estudiante no iba bien. Entonces Pedro dijo, vamos a ensayar esta aplicación que construimos con este estudiante. Así lo hicimos. El estudiante se puso el dispositivo, Pedro proyectó allí el paraboloide hiperbólico, el estudiante miraba desde un lado, desde el otro, pero no nos decía nada. Pedro y yo nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos? Le quitamos el dispositivo, hablamos con él, ¿qué hacemos? Hicimos dejarlo quietecito. Él se quedó como 2 o 3 minutos allí, no nos decía nada, se movía un poquito, movía el patrón. Finalmente dijo, quítenme las gafas, las quitamos y nos miró así lleno de agradecimiento, literalmente con lágrimas en los ojos. Y nos dijo, mis profes, entendí finalmente cómo es el paraboloide hiperbólico. Entonces, para Pedro y para mí como profesores fue un momento de eureka, un momento de felicidad absoluta, porque dijimos, hombre, qué bonito esto que construimos realmente le ayuda a muchos estudiantes a realmente entender mejor lo que está pasando allí. Eso fue supremamente satisfactorio. Una belleza de historia, porque finalmente, digamos que esos viajes en el tiempo que usted, de los que estaba hablando ahorita, es para un momento como en el año 2006, donde todavía no había ciertos desarrollos tecnológicos en la universidad, cómo ustedes logran llevar a esa realidad que le permite entender al estudiante lo que pasaba. Yo quisiera, perdón que me adelanté un poquito, pero quisiera volver un poco más atrás, porque todo ese proceso de construcción hasta el 2006, pues llevó también un trabajo arduo y un montón de investigación. Bueno, me gustaría que nos contara un poquito cómo fue todo ese proceso, que el laboratorio, bueno, cómo fue la construcción de esos momentos, de esas historias de la realidad virtual. Sí, muchas gracias, María Mercedes. Digamos, mi trasegar por ese tema de realidad virtual y aumentada, entonces, devolviéndolo un poquitico al año 2000, al año 1995, 1996, como te decía, ya teníamos PCs, ya podíamos hacer gráficas en 2D, cosas de este estilo. Y un amigo, se llama Luis Guillermo Restrepo Rivas, fue de las primeras personas que habló de inteligencia artificial con conocimiento en Colombia hace 30 años o más. Me dijo, Helmut, le digo un día así todo emocionado, Helmut, hay unas gráficas por ahí 3D con las cuales uno puede interactuar. Y entonces hay mundos virtuales y la idea es que uno se sumerja ahí y pueda interactuar con los elementos gráficos. Y son en 3D. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Eso es como un sueño hecho realidad. Porque yo decía, es como poder crear un sueño y dentro de ese sueño sumergir al usuario. Y eso me pareció espectacular. Entonces le dije, dame información y empecé a buscar y compré todos los libros, que había muy pocos libros en esa época. Y la Universidad de AFI en ese momento tenía un ambiente académico maravilloso, era muy, muy libre. Los profesores nada más dábamos 4 cursos o menos y teníamos actividades de investigación, y el resto del tiempo estábamos haciendo cosas maravillosas, estábamos interactuando con la industria, algunos profesores arrancaron sus propias empresas o apoyaron el comienzo de empresas, y a los que nos gustaba la investigación casi que nos decían, escoja usted lo que lo haga, lo que lo emocione, e investigue en eso y cree nuevo conocimiento en eso. Y entonces yo dije, maravilloso, yo voy a meterme por el lado de realidad virtual. Entonces, en el año 97, yo llevaba 2 años trabajando en AFIT, la Universidad de AFIT me alcahueteó la creación de un laboratorio de realidad virtual. Y con unos estudiantes de pregrado y uno de maestría, porque en ese momento no había doctorados casi en el país, AFIT no tenía doctorado, pero con ellos creamos lo que hoy en día se conoce como metaverso. O sea, un espacio virtual al cual las personas podían acceder de distintas partes del mundo, y en ese espacio virtual tenían avatares y podían interactuar con algún propósito. Entonces estamos diciendo que hace más de 26 años hicimos esta experiencia. Fue muy interesante, digamos, el programador líder es un ingeniero brillante, que es un doctor que se llama Carlos Correa. Él hizo su doctorado después en Rutgers, donde yo lo hice. Después hizo su postdoc en la Universidad de California en Davis y ahora es un staff software engineer en Google. Bueno, él fue el desarrollador principal de este ambiente. Y lo usamos para educación. Lo aplicamos en unos cursos de geología
como unas tutorías en las cuales los estudiantes usaban esto versus unos estudiantes que usaban otra metodología tradicional, y vimos que los que usaban esto se motivaban más, pero había ciertos elementos conceptuales que les quedaban más claros. ¿Por qué? Uno va a preguntarse por qué académico, por qué, digamos, pedagógicamente esto funciona mejor, y la teoría que hay debajo de esto es el aprendizaje experiencial. Hablamos ahorita, uno, ¿cómo aprende a hablar? Con las experiencias. Uno, ¿cómo aprende a montar en bicicleta? Con las experiencias, etcétera. Entonces, en ese momento nos preguntábamos si podemos usar realidad virtual para que los estudiantes hiciesen aprendizaje experiencial en estos temas, y encontramos que sí. Y eso es básicamente lo que hemos hecho en el laboratorio a lo largo de estos 25, 26 años, aplicar nuevas tecnologías en la educación y ver qué tan efectivas son pedagógicamente. Y nos ha ido bien. María Mercedes, me hago una cuñita, que las publicaciones del laboratorio nos las han citado unas 620 veces. Entraba ahorita a Google Scholar, de modo que alguna impresión pues hemos causado en el país y por fuera, parece. Absolutamente, alguna memoria queda y con seguridad, algún aporte, por ser Sí, modestos, nada más. sí. Profesor, entonces, además pues de toda esta memoria y de todos estos reconocimientos que ustedes han recibido en el laboratorio, yo creo que es muy importante que usted nos pueda contar un poquitico quiénes han sido esas personas que han estado acompañándolo en ese proceso y que usted considere importante resaltar. Seguramente se quedarán muchos nombres por fuera, pero qué rico que de pronto nos pueda contar un poquito quiénes de esas personas que estuvieron en esa historia hacen parte hoy de esta industria con unos roles seguramente muy reconocidos. Sí, sí, mil gracias, María Mercedes. Uno como profe, su mayor satisfacción realmente es al ver a los alumnos, a los estudiantes de uno crecer. Es como con los hijos. Y uno es feliz, uno disfruta más los reconocimientos y los logros de los hijos que los de uno mismo. Tú eres mamá y lo sabes. Y en cierta forma los estudiantes son un poco hijitos de uno, son hijitos de uno intelectualmente. Entonces yo disfruto mucho viendo cómo crecen ellos y cómo logran cosas que yo no, ya sé que no lograré. Digamos, uno es el del quien te hablé, de Carlos Correa. Carlos, cuando yo estaba terminando mi doctorado en Rutgers, mi asesor me dijo, oiga, a mí me gustó trabajar con usted, ¿quién lo va a reemplazar a usted? Yo le dije, pues mi alumno estrella de AFIT, Carlos Correa. Entonces Carlos fue para allá con su novia en ese momento, con María Cecilia, y allá pues hizo su doctorado Carlos, y después hizo su postdoc en la Universidad de California en Davis, y ha tenido una trayectoria académica espectacular, y hoy trabaja en Google como Staff Software Engineer, y trabaja en Google Maps, pero lo que ha hecho en Google Maps es agregar la parte de realidad aumentada de Google Maps. Entonces es muy bonito que un hijito mío intelectual haya hecho esas cosas tan interesantes. María Cecilia, la esposa, por ejemplo, trabajó en un tema muy importante con una persona brillante que fue su directora de tesis doctoral, Marilyn Tremaine, y ella exploró aspectos de género. Estamos hablando hace 25 años, 20 años, en visualización 3D, y encontró que había unas formas diferentes entre hombres y mujeres en la forma como comprendemos con H los espacios 3D. Y eso es importante tenerlo en cuenta en el diseño. María Cecilia es ahora una investigadora muy importante en lo que antes se llamaba Computer Associates. Otra persona a resaltar es Andrés Quirós, brillante. Estando en pregrado, escribimos juntos un artículo y él fue a presentarlo a Hawái. El que nos dio Hawái antes de que lo conociera yo. Porque yo trato siempre que sean los estudiantes quienes viajan a explicar los artículos que escribimos juntos. Y otro exalumno importantísimo a resaltar es Alex Restrepo. Alex después trabajó en Facebook y estaba trabajando en Facebook cuando Facebook adquirió a Oculus, la firma de este muchacho en el garaje que se inventó el visor de realidad virtual. De modo que Alex estuvo en el equipo de Facebook cuando ellos comenzaron a desarrollar el software para las primeras versiones de Oculus. Entonces son exalumnos maravillosos, súper brillantes, y además son muy queridos y siempre están dispuestos a colaborar y a conversar con los estudiantes míos de ahora, e inspirarlos para que hagan cosas parecidas. Santiago Vélez, se me iba a olvidar. Santiago, exalumno súper brillante, y ahora está trabajando en uno de los mejores estudios de videojuegos de la ciudad de San Francisco. Y como ellos, muchos más.
Sí, yo creo que la lista sigue siendo muy larga, pero qué rico de verdad poderle dar un reconocimiento a esas personas que usted me mencionaba que han sido muy importantes dentro de toda esta creación y todo este proceso de investigación. Yo quiero retomar un concepto que usted me mencionó y es el ancho de banda, que en el día Ujú, de hoy lo utilizamos incluso sin saber de qué se trata. ujú. Yo quiero que hablemos un poquito de qué significa el término ancho de banda, lo que significaba antes, lo que significaba hoy, sobre todo en toda esta relación de interfaces humano-computador. Excelente, excelente. Muchas gracias, María Mercedes. Sí, ancho de banda, sabemos que es una medida de cuánta información fluye entre dos extremos, ¿cierto? Generalmente lo usamos en redes de computador para decir, yo tengo un ancho de banda de 10 megabits por segundo, no megabytes, sino megabits por segundo en mi casa, etcétera. Y eso dice cuánta información, qué tan ancho es el canal, ¿cierto? Qué tan ancho es ese tubo por el cual viaja la información. Resulta que en interfaces humano-computador lo usamos también, pero lo que hay en un extremo es el computador y lo que hay en el otro extremo es el ser humano. Y es una medida de ¿cómo llamarlo? Qué tan cerca a lo natural es la interfaz que estamos utilizando. Devolviéndonos en el tiempo, aquí parecemos en esa película Back to the Future, que uno es para adelante, para atrás y se pierde, ¿cierto? Volviéndonos en el tiempo a 1979, el ancho de banda era de un par de decenas de bytes por segundo, porque uno tenía que perforar las tarjetas y después al mucho tiempo te entregaban el listado. Entonces, podías contar casi que con la mano el número de bytes por segundo que viajaban. Mientras que en una interfaz de realidad virtual o realidad aumentada, las que utilizamos hoy en día, son literalmente millones, millones de bytes por segundo. ¿Por qué? Porque si tengo un dispositivo de realidad virtual sobre mi cabeza, entonces, por un lado, cada movimiento de mi cabeza o de mis manos, cada movimiento de mi cabeza o de mis manos, el computador lo está censando y lo está censando muchas veces por segundo, posiblemente 40, 50, 60 veces por segundo. Eh, de modo que la información que fluye del ser humano hacia el computador sin que el ser humano incluso lo perciba es muy alta. Pero la cantidad de información que sale del computador o del celular o del visor de realidad aumentada, de lo que sea, hacia el humano es inmensa, porque tenemos gráficas de mucha resolución, posiblemente, no sé, Full HD, donde tenemos gráficas que son literalmente de millones de píxeles. Y más aún, estas imágenes se refrescan 60 o más veces por segundo, de modo que tenemos literalmente decenas de millones de bytes que están fluyendo hacia nuestros sentidos. Eh, todo esto lo que trata de aproximarse y digamos el santo grial, María Mercedes, en términos de interfaz humano-computador, es lo que llamamos interacción natural. O sea, que el humano cuando está interactuando con el computador piense que está interactuando con, con lo que nos rodea en la naturaleza, ¿cierto? Ojalá que los dispositivos sean cada vez más ergonómicos, cada vez menos pesados, cada vez más fáciles de usar, hasta que logremos que sean como transparentes y sintamos que no estamos haciendo esa interacción a través de un dispositivo. Pero entonces es muy bonito que tú traigas esta colación porque medido en términos de simplemente de ancho de banda, en estos 25 años hemos multiplicado literalmente por millones de veces ese flujo de información que hay entre el usuario y el computador. Y eso es maravilloso. Nos abre las puertas a unos tipos de aplicaciones que son increíbles. Pues yo creo que, y a la par de eso también, una de las historias que me parece también muy bonita, ahorita cuando estaba mostrando los Oculus y cuando estaba contando la historia de cuando abren el laboratorio, qué rico que retomemos un poquito esa historia de cómo ha ido evolucionando los aparatos que ustedes utilizaban a lo que están utilizando hoy y eso, digamos, cómo ha cambiado la relación también frente a lo que se está logrando con la realidad virtual aumentada, sumándole a eso toda la inteligencia artificial y todo lo que están aprendiendo las máquinas. Qué bueno, pues, tener un pasito como de esos momentos, de esas historias de qué fue en ese momento y qué es hoy. Maravilloso, es un quiz importantísimo. eh, Diría, mira, sí, hay como unos puntos de quiebre muy importantes. Voy a tratar de localizarlos en el tiempo, porque corresponden un poco a lo que ha pasado en el mundo y voy a estar un poco contando lo que ha pasado en el mundo a través de lo que hemos hecho en el laboratorio.
tu pregunta es importantísima. Entonces, primero, en el 97, entonces, ¿cómo hacíamos la realidad virtual? A través de pantallas, primordialmente. Había unos visores de realidad virtual en los 90 que los llamábamos cascos, porque realmente, literalmente eran cascos. Dispositivos muy pesados, muy grandes, la resolución era muy mala. Bueno, y eso era la década de los 90. A principios de los 2000, esos dispositivos se volvieron mucho más pequeños, mucho más livianos, más ergonómicos, subió un poco la resolución. Entonces ya dejaron de ser cascos y pasaron a ser, bueno, head-mounted displays, visores, etcétera. Y hubo un cambio muy, muy importante, y es que las tarjetas graficadoras, para responder al gran interés del público en general por los videojuegos, se volvieron increíblemente poderosas, increíblemente poderosas. Aquí hay una anécdota que no te había contado, y es que en 1997 sabíamos que aquí había en Colombia unos proveedores de Silicon Graphics. Silicon Graphics eran los únicos computadores que eran capaces de hacer gráficas buenas en tiempo real. Y les dijimos, venga, vamos a hacer un laboratorio de realidad virtual en EAFIT. ¿Cómo así? Maravilloso, venga, conversemos. Hablamos de las posibilidades, esta máquina es capaz de mostrar tantos polígonos, millones de polígonos por segundo, eso es como la medida, etcétera, etcétera. Y al final dijimos, bueno, no, eso está muy bueno, ¿cuánto vale? Y esta máquina, y nos dieron $300,000. Entonces, ahí les dimos un abrazo, les dimos muchísimas gracias, muy amables. Hasta nos veremos en un par de años. Porque, Yo ¿cómo creo no que iba la a llegar? universidad era abierta, pero tampoco, pues una inversión Tampoco en ese tanto, momento, imagínate. pues hasta allá Imagínate, sí. por Dios, en una estación de trabajo que valía $340,000. Entonces nos devolvimos a hacerlo con otras tecnologías. Pero bueno, entonces, digamos, a principios de los años 2000, una cantidad de poder computacional en esas tarjetas graficadoras inmensos, jalonado por la industria de los juegos. Luego, el tema de realidad virtual se durmió un poquito, a finales de la primera década de los 2000, 2010, etcétera, hasta que Mark Zuckerberg, el rey Midas, dijo, oiga, esto es muy interesante, y compró esa empresita de garaje de ese muchacho, que lo único que hizo realmente fue coger los dispositivos de realidad virtual de esa época y aumentarles un poquito el field of view, o sea, que no tuvieras una visión de túnel, sino que tuvieras un poquitico más rodeada. Mark Zuckerberg dijo, este es el futuro, compró Oculus por esa cantidad inmensa de dinero, y hubo un renacer muy grande por este tema. Y por esa misma época, Microsoft dijo, oiga, esto tiene sentido. Y Microsoft entonces sacó como respuesta a lo que hizo Mark Zuckerberg con los Oculus, sacó el HoloLens, que es un dispositivo que sirve para realidad virtual y realidad aumentada. Y digamos que esos son los hitos. ¿Qué hemos hecho en el laboratorio? Tratar de adquirir la tecnología que tenga un costo razonable, que alcancemos a comprar y utilizarla con los diferentes usuarios, bien sea empresariales o en temas de educación. Y lo que observamos, y yo creo que este es un mensaje muy importante para todos, María, es que hay unos ciertos nichos, dependiendo en función de la tecnología que tengas, hay unos ciertos nichos que van cambiando en el tiempo, van creciendo, en los cuales esto tiene mucho sentido. Obviamente está el tema del entretenimiento, obviamente está el tema de los juegos, eso es una aplicación maravillosa. Está el tema de los simuladores de vuelo, que desde hace décadas sabemos que los pilotos los ponen a hacer simuladores para medir su respuesta en ciertas cosas, pero van apareciendo ciertos nichos. Uno de los nichos que a mí más importante me parece es el tema de la educación. Entonces, en EAFID hace unos años, conjuntamente con la Universidad CES y con el Hospital Pablo Tobón, hicimos un proyecto con la Universidad de Stanford para crear, apoyados en realidad virtual, unos simuladores para ciertos procesos médicos para los cuales no había simuladores en esa época. Nos fue muy bien, se diseñaron y se construyeron algunos simuladores. Fue una experiencia muy, muy bonita. Esa experiencia terminó, pero estamos conversando de nuevo con este profesor de la Universidad de Stanford, porque él tiene una idea que nosotros también la queremos explorar, y es que el estudiante ingrese a un mundo de realidad virtual
y que allí pueda interactuar no con su profesor, porque entonces el estudiante estaría dependiendo de los horarios a los que el profesor está disponible, sino con un agente inteligente, lo que en juego se llama un non-playable character, o sea, un avatar guiado por el computador que primero va a conversar literalmente con vos, no va a ser comunicación de texto, sino con vos, la persona, y le va a decir, tú qué sabes de este tema, lo va a hablar un poco, va a darse cuenta en qué está muy bien, en qué no está muy bien, y luego con la ayuda de inteligencia artificial va a dirigir a esta persona para que tenga una experiencia, aprendizaje experiencial dentro del entorno de realidad virtual para lograr mejorar su comprensión acerca de algún tema. O sea, es como eso que hicimos nosotros en el 2006 con cálculo en varias variables y que lo repetimos en el año 2020 ya con nueva tecnología, pero combinarlo con inteligencia artificial. Pensamos que este es realmente el futuro de la educación y que allí van a ocurrir cosas muy, muy interesantes. Yo creo que usted toca un punto que es hermosísimo, que es maravilloso y es cómo, pues, unos desarrollos que han estado muy enfocados a nivel comercial, en el entretenimiento, en los juegos, los videojuegos, hablábamos también de Nintendo en algún momento, de lo que Nintendo generó, cómo se vuelven unos motores fundamentales para avanzar en otras industrias. Yo creo que hoy por hoy las Fuerzas Armadas, los pilotos, los médicos, tienen una herramienta que les va a permitir ejercer su trabajo de una manera, pues, muchísimo mejor, mucho más óptima. Y lo que me parece muy importante, profesor, y que resalto y que aplaudo además, es cómo pues desde hace tantos años ustedes en la universidad han venido trabajando y de manera pues no tan silenciosa porque tienen un número muy importante de publicaciones que les referencian, pero sobre todo porque creo que el común denominador de la gente no sabe lo que pasa en la universidad, lo que está pasando en la academia y creo que es muy importante resaltarlo. Estamos hablando desde el año 1997 cuando ustedes abrieron el laboratorio y todo ese montón de desarrollos del metaverso, bueno, de todos los ejercicios con realidad virtual aumentada, cómo entender las realidades de las varias variables y de todas las matemáticas a través digamos, de procedimientos gráficos. Eso creo que es absolutamente valioso. Yo creo que aquí hay unas experiencias maravillosas. Yo quisiera, ya un poquito usted lo toca, pero yo quisiera cerrar este programa eh, preguntándole para el futuro, para lo que está haciendo usted con sus estudiantes y lo que está haciendo la academia y bueno, y un poco lo que trae la industria. ¿Qué podemos esperar? Ya nos está tocando un poquito con este ejemplo que nos está dando, que están haciendo con el Hospital Pablo Tobón Uribe, el CESI y la Universidad de Stanford, pero ¿qué otros ejercicios cree que van a ser claves y que van a ser hitos importantes en toda esta historia TI? Excelente pregunta, María Mercedes. Nosotros estamos haciendo con los estudiantes del curso de computación gráfica una experiencia muy interesante con Pragma y con Confama. Confama quiere darle a conocer más al público en general ese espacio maravilloso que tienen ellos que se llama el Parque Arví. Y a través de Pragma nos contactaron y nos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que la gente conozca más el Parque Arví o para que estando en el Parque Arví tenga una experiencia más profunda, más enriquecedora? Y con los estudiantes, tú sabes que los estudiantes de pregrado son unas maquinitas de hacer ideas. Estamos construyendo unas aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Por ejemplo, en realidad aumentada para que de forma colaborativa la gente desde sus celulares pueda acceder a unos códigos QR que van a estar en unos puntos específicos y pueda encontrar unos animalitos creados en realidad aumentada que realmente forman parte de la fauna del Parque Arví. Entonces, de una forma muy divertida, como jugando un Pokémon Go, van a ir conociendo la fauna del Parque Arví y a lo mejor no solamente vean el animalito creado en realidad aumentada, sino que vean realmente el pájaro tan hermoso o la fauna del parque. Entonces, fíjate que es muy bonito porque es una aplicación educativa, pero de uso empresarial también, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante, que nos unamos con la industria para conocer sus necesidades. Hay unas empresas también que se nos han
acercado en algunos momentos del tiempo, con algunas necesidades para diseñar objetos, etcétera. Pero creo que esto que se da también en otras latitudes, que es la colaboración estrecha entre lo que se hace en la investigación y las necesidades de la industria, creo que podemos progresar en avanzar un poco allí. Ese creo que es un frente. El otro frente es académicamente, como decíamos, combinar la interacción humano-computador más avanzada que tenemos hoy por hoy, que es realidad virtual aumentada con la inteligencia artificial. Aquí van a ocurrir cosas que apenas estamos empezando a entender y apenas estamos empezando a imaginar, y esto tendrá aplicaciones no solamente en educación, sino en la industria, en el soporte al cliente, espectaculares. Y hay un sueño que yo tengo, María, y es, lo voy a decir aquí en público, a ver si esto de pronto hace eco, y es que nos unamos un poco los que estamos haciendo realidad virtual y realidad aumentada en la academia, porque hay instituciones en el país que lo están haciendo muy bien, la Universidad de los Andes, muchas instituciones, también empresas locales. Se me olvidó hablar de Ocudos, que es fundada por unos egresados que trabajaron en el laboratorio de realidad virtual, o de lo que en su momento llamaba Wizard 3D, que fue comprada por Pickpock, una empresa de videojuegos de Nueva Zelanda, etcétera. Que nos unamos la industria y la academia que estamos trabajando en estos temas, y por qué no crear de pronto unos repositorios donde vamos poniendo elementos comunes que queramos compartir con los demás, de tal forma que le facilitemos a los demás que están tratando de ingresar a estos temas su entrada, bien sea esas otras personas, industrias, o que sean investigadores en la academia. Y creo que eso nos daría una comunidad muy bonita en la cual podríamos compartir conocimiento y ayudarnos unos a otros. Yo soy muy de ese estilo, creo que podemos competir, pero también cooperar, y creo que de esas cooperaciones saldrían cosas maravillosas. Entonces, no sé si los que están escuchando este espacio les suena la idea y quieren que hagamos un espacio de este estilo para conversar y ayudarnos, creo que sería muy interesante. Maravillosa invitación, porque sí, De yo pronto también apoyados por estoy una, Intersoftware, discúlpame. hombre, claro que sí, no, y por esta red de empresas que trabajan en este programa de Antioquia TI, yo creo que hay un trabajo de competencia, como bien lo dice, que pues no se trata solo de competir, es cómo utilizamos la tecnología, siempre lo he dicho, la tecnología al servicio de la humanidad, de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Entonces yo creo que es una gran invitación, la agradezco muchísimo y esperamos que de verdad tenga eco por aquí desde Intersoftware, miraremos qué podemos trabajar. Gracias. Profesor, creo que el tiempo nos queda muy cortico para tantas historias tan maravillosas que tiene para contarnos. Ojalá de verdad podamos compartir otro espacio, pero de verdad agradezco infinitamente por habernos abierto esta posibilidad de conocer todas esas aventuras que vivió durante tantos años, o que ha vivido durante tantos años, y tantas que quedan todavía por vivir con la realidad aumentada, la realidad virtual y ahora la inteligencia artificial. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos sus experiencias, y de verdad qué placer ha sido compartir este espacio con usted. A ti muchísimas gracias, María. Ha sido un placer también conversar contigo, y mil gracias a las personas que nos están escuchando en este momento. Ojalá que esto les inspire y ojalá que logremos construir esa comunidad. Mil gracias. Que así sea. Bueno, nos vemos entonces nuevamente en un nuevo programa de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Muchas gracias al profesor y nos vemos próximamente. Chao. Chao.